Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Language Resources. El día de hoy les traigo el video que les había prometido acerca de los pronombres en inglés y vamos a empezar el día de hoy por definir qué es un pronombre. Un pronombre reemplaza en una oración a un sustantivo. Un sustantivo es el nombre común o propio que se le da a algo o a alguien. Por ejemplo, puede ser un nombre, puede ser el término general que se utiliza para designar a un animal, a una cosa, a un lugar, a un concepto, diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, los pronombres lo que van a hacer es reemplazar al sustantivo cuando ya sabemos de quién o de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo the table is square, no es necesario volver a decir the table has four legs. La mesa tiene cuatro patas. Ya sé de qué sustantivo estoy hablando, entonces puedo reemplazarlo por un pronombre. Ahora, si yo quiero hablar de o describir las piernas o las patas, las mesas no tienen piernas, las patas de la mesa, por ejemplo, digo they are long. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy hablando de las patas de la mesa. Entonces no es necesario repetir el sustantivo. Entonces para eso es que utilizamos los pronombres, para evitar la repetición constante del mismo nombre. Al igual que en español, los pronombres tienen tanto número como género. En inglés los sustantivos no tienen género, como si lo tienen en español. Por ejemplo, decimos la mesa, la silla, el señor, los muchachos, las muchachas. En inglés los sustantivos no tienen género masculino o femenino, pero los pronombres sí. Los pronombres se clasifican según la persona, el número y el género. Ahora, cuando yo digo persona, no necesariamente me estoy refiriendo a un ser humano, simplemente es quién es el sujeto de la oración, de quién estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si hablo en primera persona, estoy hablando de mí mismo o mí misma. Entonces utilizamos para decir yo, en inglés decimos I, es la persona que está hablando. Este pronombre es singular y es neutro, se usa tanto para hombres o para mujeres. En otros idiomas, por ejemplo el japonés, yo se dice diferente dependiendo de si estoy hablando, de si la persona que está hablando es hombre o mujer. En inglés y en español no, siempre va a ser yo en español, I en inglés, ¿ok? Entonces es de género neutro, se puede usar con ambos. La segunda persona, en español tenemos dos números diferentes, tú o vos o usted, dependiendo de la relación o el nivel de confianza que tengamos con esa persona, y en plural decimos ustedes o vosotros. Esto se trata de la persona o el grupo de personas a quien le estoy hablando. Como pueden ver, en inglés, tanto tú como vos, como usted, ustedes y vosotros se dice you. Ahora, ¿cómo sé si están hablando o refiriéndose de un grupo o de una sola persona? Si estoy hablando en singular o plural. En ese caso tenemos que fijarnos en el contexto, es decir, en el resto de la conversación. Recuerden que los pronombres se utilizan cuando ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, como al utilizar you, voy a estarme dirigiendo directamente a la persona o grupo de personas, entonces es fácil averiguar el contexto en ese caso. La tercera persona es un caso un poco diferente porque con la tercera persona sí voy a tener que fijarme si es masculino, femenino o neutro cuando hablamos en singular, y también hay una tercera persona plural que ya vamos a ver en la siguiente pizarra. En tercera persona tenemos he, que equivale a él, que es cuando estoy hablando de un hombre, no a un hombre. Si le estoy hablando
a alguien, utilizo you. Si estoy hablando de otra persona, entonces utilizo he cuando es varón, she cuando es mujer, o it cuando es un objeto inanimado o cuando es un animal cuyo género no conozco. Si yo sé, por ejemplo, que mi perro es macho, puedo decir he is a good boy. Pero si no sé si el animal al que me estoy refiriendo es macho o hembra, puedo utilizar it. De hecho, es lo más común. También para cosas o para el clima o para diferentes conceptos que puedo estar discutiendo. Entonces, nunca lo utilizo con personas. Esto sería tercera persona singular de género neutro o cuando estamos hablando de algo que no tiene necesariamente un género. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar estos pronombres. Por ejemplo, aquí estoy hablando yo, I want an apple. Aquí estoy hablando de un grupo que me incluye a mí. Por ejemplo, we are a great team. Estoy hablando de otras personas y yo incluida en ese grupo. You are my best friends. Aquí estoy diciendo ustedes son mis mejores amigos. Y aquí vemos el plural. Si estoy hablando en singular y le estoy hablando directamente a una persona, lo uso exactamente igual. You look great. Cuando estamos hablando de alguien más, por ejemplo, si estoy hablando de, no sé, un chef a mi mamá, le digo, yes, he cooks really well. Si estoy hablando a otra persona de mi mamá, le digo, she is my mom. Y si estoy hablando de un objeto inanimado, de un animal, un concepto, por ejemplo, it is a beautiful house, o puedo hablar, por ejemplo, del clima, it is raining outside. Entonces, estos son las primera persona en plural, en singular y plural, la segunda persona que funciona tanto como plural como singular y se utiliza en neutro, y la tercera persona que sí tiene género y número. Estos son los diferentes usos de they en tercera persona, tanto en singular como plural. Hay 4 casos mayoritariamente en los que vamos a utilizar el pronombre they para referirnos a una persona o a un grupo de personas. El primer caso es una persona cuyo género desconozco, cuyo género no es relevante o cuyo género quiero mantener en secreto. En este caso equivale a un singular neutro. Por ejemplo, aquí, este es un caso en el que quiero mantener el género de la persona secreto hasta el momento que revele de quién se trata. Por ejemplo, si estoy entregando un premio y no quiero decir aún o no quiero anunciar aún a quién se le está dando el premio, puedo decir, por ejemplo, this person deserves this award because they work hard. Así no digo él o ella para mantener el suspenso, digamos. O por ejemplo, Dr. Jones is very experienced. They will take good care of my dog. Como decía, los sustantivos en inglés, a menos que sea un nombre propio o que ya haya hablado de esa persona, no tienen género. Entonces, si yo digo Dr. Jones, estoy diciendo el apellido y estoy diciendo que es doctor o doctora. Pero hasta este momento yo no he visto al tal Dr. Jones, entonces no sé si es de género femenino o masculino. Por eso utilizo they para decir que ellos se encargarán de mi perro y lo tratarán muy bien, porque no sé o no es relevante para mí si es un doctor o una doctora. Lo que me interesa es su experiencia y el trato que le dé a mi mascota. También tengo, por ejemplo, el caso de una persona que se identifica como de género neutro, ambiguo o fluido. En este caso sería también singular. Esto es muy importante en un momento de la historia en el que muchas personas están cambiando la percepción que se tiene del género. Hay muchas mujeres que se identifican como hombres,
muchos hombres que se identifican como mujeres. Entonces, para evitar problemas o para evitar asumir el género de una persona cuando no sé, cuando es ambiguo o cuando la misma persona se identifica como género neutro, ambiguo o fluido, entonces podemos utilizar they. Por ejemplo, my partner is gender fluid. They identify as both man and woman. Estoy hablando de una sola persona, mi pareja. Entonces, en este caso, estoy utilizando they como un género neutro. También tenemos un grupo de personas, hombres, mujeres o ambos. Puede ser un grupo mixto que incluya ambos sexos. En este caso lo voy a utilizar de forma plural, neutro, y lo puedo usar como plural de he, she o una mezcla de ambos. Por ejemplo, they are very efficient when working together. They are very efficient. Estoy hablando de un grupo que trabajan juntos, ya sea hombres, mujeres o ambos. Y por último, un grupo de objetos o animales, y en este caso funciona como plural de it. Por ejemplo, these chairs are too expensive. They are handmade. Entonces aquí igual estoy utilizándolo para evitar repetir these chairs, para evitar repetir Dr. Jones, para evitar repetir my partner, etc. Entonces esa es la función que tiene they como ellos o ellas, aún en situaciones en las que estoy hablando de una sola persona en singular. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de pronombres. Hasta ahora los que hemos visto son los que se conocen como pronombres personales, que van a funcionar como sujeto de una oración. Siempre van a ir al principio, como los hemos visto ahora, hablando o refiriéndose a una persona en específico, ya sea yo, tú, él, nosotros, etc. Entonces vamos a una nueva pizarra donde vamos a ver los diferentes clasificaciones y diferentes usos que tienen los pronombres dentro de una oración. Aquí podemos ver los diferentes pronombres clasificados según el uso o función que tengan dentro de una oración. Tenemos los primeros que vimos que se llaman subject pronouns o pronombres de sujeto, que se llaman también pronombres personales. Son los que hablan de la persona que está realizando la acción que el verbo describe. Luego tenemos los object pronouns, que funcionan como objeto, es decir, a quién o para quién se está realizando la acción. Digamos, quién es el afectado o quién es el que está recibiendo el resultado de la acción de la que estamos hablando. Tenemos los pronombres posesivos, que básicamente lo que hacen es identificar al dueño de un objeto. Y por último tenemos los adjetivos posesivos, que no son en sí un pronombre, pero los incluyo porque, como pueden ver, tienen muchas similitudes y suelen confundirse muchísimo con los possessive pronouns. Hay gente que los usa indistintamente y hay otras personas que simplemente no entienden ninguna diferencia entre estas dos clasificaciones. El adjetivo posesivo lo que va a hacer es darle a una cosa la cualidad de ser poseída por alguien o algo. O también me puede ayudar a describir la relación entre personas. Por ejemplo, si yo digo my mother o our friends, no necesariamente indica que son míos, yo los poseo y puedo hacer con ellos lo que quiera, sino que lo que me indica es que hay una relación entre dos o más personas. Para dar un ejemplo de cómo se utilizan estos pronombres, tenemos este ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, I own this car. Yo poseo este carro. Yo soy el dueño de este carro. Entonces, este carro me pertenece. This car belongs to me.
a mí me pertenece el carro. ¿Ok? Entonces este mí me va a responder las preguntas a quién o para quién. Entonces, ¿a quién pertenece el carro? A mí. Entonces aquí está funcionando como un objeto. Por eso es que nunca se dice me and my brother, porque me no es un sujeto. Se diría my brother and I, mi hermano y yo. Nunca me and my brother. Me solo puede funcionar como sujeto y eso es un error muy común incluso en hablantes nativos, en gente que nació y se crió hablando inglés. Siguiendo con el ejemplo, I own this car belongs to me. This car is mine, mío. Entonces, yo tengo un carro que me pertenece a mí, por lo tanto el carro es mío. Y si digo, this is my car, estaría diciendo, este es mi carro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que aquí mine, por ejemplo, reemplaza a el sustantivo carro para no tener que repetirlo. En lugar de decir, este carro es mi carro, digo, este carro es mío. Por eso se clasifica como un pronombre, porque me ayuda a reemplazar a un sustantivo que ya mencioné con anterioridad. En el caso del adjetivo posesivo, lo que está haciendo es dándole al carro la cualidad de ser mi carro, de ser poseído por mí. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos casos. No voy a poner, digamos, uno de cada uno de ellos, pero sí, digamos, del uso que se le puede dar. Y si se dan cuenta, entre la toma anterior y esta, tuve que cambiar el último ejemplo porque estaba usando adjetivos posesivos en estos dos y la idea era tratar de dar un ejemplo de un sujeto, un objeto, un pronombre posesivo y un adjetivo posesivo. Entonces, por si lo ven diferente, esa es la razón. Entonces, por ejemplo, si yo digo, he cooked for her, entonces estoy explicando para quién cocinó él. Él cocinó para ella. Entonces, ella, her, sería la persona afectada o beneficiada o a la cual se dirigió la acción. Si digo, por ejemplo, today is his birthday, estoy hablando de su cumpleaños. Entonces estoy hablando de un adjetivo posesivo. Es el cumpleaños de él. Aquí vemos cómo el adjetivo posesivo se utiliza con un sustantivo. Le está dando al cumpleaños la cualidad de ser de él, no es de nadie más. Entonces, el caso que cambié fue este, that toy is its. En este caso, estoy hablando de el juguete que le pertenece, por ejemplo, a mi perro. Entonces, whose toy is this? That toy is its. Es de él. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que no estoy utilizando un adjetivo como lo haría, perdón, un sustantivo como lo haría con un adjetivo posesivo, sino que digo ese juguete es suyo. No estoy diciendo ese juguete es su juguete, porque ya no necesito repetir el sustantivo. Entonces estoy usando un pronombre posesivo. Y por último tenemos este ejemplo, my mom is short. En este caso sería mi mamá es bajita. Esto no quiere decir, aunque se clasifica como posesivo, no quiere decir que mi mamá me pertenece, es mía, sino que estoy describiendo la relación que tenemos, la relación interpersonal que tenemos. Entonces, esto es un ejemplo de cada uno y de los subject pronouns ya hemos visto varios. Entonces, por eso no incluí un ejemplo más aquí.
como por ejemplo el que puse acá. Pero estos siempre van a funcionar como sujeto, estos siempre van a funcionar como objeto. Los pronombres posesivos me van a reemplazar al objeto que es poseído y el adjetivo posesivo me va a dar una cualidad de ser poseído o de tener una relación interpersonal. Bueno, esa es toda la información que tengo para el video de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse quedado conmigo durante este tiempo, haber invertido este rato en mejorar su aprendizaje del idioma inglés. Espero que algo de lo que les dije el día de hoy les sirva en su aprendizaje y muchísimas gracias por verme. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de las notificaciones para que puedan seguir las lecciones en el orden en el que las voy subiendo. Y si les gustó este video, denle like. Y si no les gustó, por favor díganme en qué áreas puedo mejorar. Siempre les digo que me interesa saber muchísimo su opinión o sus sugerencias, si tienen algún tema que les gustaría que desarrollara, o si algo de lo que hablamos el día de hoy o en una lección anterior no les quedó muy claro, yo con muchísimo gusto puedo darles una explicación más detallada si me lo dejan en los comentarios. Entonces, sin más que agregar por el momento, me despido de ustedes y gracias por verme.